Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar por parte de diferentes instituciones que estamos hoy en este webinar con este tema tan importante, con un tema que pues estoy segura también por los comentarios que recibimos a través de las publicaciones de Facebook, pues seguramente va a ser de mucho interés y de mucha utilidad. En nombre de la Secretaría de Salud les doy la más cordial bienvenida. Me presento, soy la licenciada Ileana Fajardo, soy directora de nutrición y enfermedades crónicas, y hoy se encuentra conmigo una invitada muy especial que apreciamos muchísimo en la Secretaría de Salud, que es la maestra en ciencias Delia Sansores España. La maestra Delia pues viene para traernos una serie de webinars, porque este no será nada más uno, será una serie de 3 a 5 webinars que estamos programando con diferentes temas de salud renal, que bueno, por lo menos deberían de ser de interés de todos. Estoy segura de que todos conocemos a alguien con algún problema en los riñones, ¿verdad? Que ha tenido alguna aparición de piedras o ha tenido algún tema ahí de insuficiencia. Entonces, pues esto es, por eso es tan importante. Y mientras les voy a platicar un poquito también, por supuesto, acerca de la reseña de la maestra Delia, para quien no tenga el gusto de conocerla. Ella es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en investigación en salud también por la misma institución. Es estudiante del doctorado en investigación en medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Es coordinadora de posgrados en nutrición en la Universidad Modelo, es docente a nivel licenciatura y profesora de la licenciatura en nutrición y posgrados en la Universidad Modelo. Es miembro de la línea de investigación Desarrollo de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas de la Universidad Modelo. Recibió el premio International Union of Nutritional Science, otorgado por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. También tuvo un reconocimiento otorgado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Yucatán, como nutrólogo agente de cambio en el área de investigación en 2020, y sí que lo es. Participación en la publicación de artículos científicos, revisiones de direcciones de tesis a nivel licenciatura y de posgrado. Así que, pues bueno, para quien no tenía el gusto y el placer de verdad de conocer a la maestra Delia, pues ella estará aquí con nosotros con este tema. Y pues quien desee la grabación de este webinar, aquí en la descripción que les pusimos de la transmisión está el correo electrónico de la Dirección de Nutrición. Con mucho gusto nos pueden escribir por allá y les mandamos la liga para que lo puedan ver, y de todas maneras pues este webinar se quedará aquí en la página de la Secretaría de Salud. Así que pues maestra Delia, bienvenida a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por acercarte a nosotros, pues para definitivamente pues compartir y transmitir lo más importante que tenemos hoy, que es la salud. Así que adelante y te cedo la palabra para que puedas comenzar. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias, agradezco mucho el espacio a la Dirección Estatal de Nutrición, pues para platicar de esta serie de temas relacionados con salud renal. Específicamente vamos a estar enfocándonos en las piedras en los riñones, que es un problema importante de salud en el estado. Pues bueno, para iniciar con esta serie vamos a hablar de qué son las piedras en los riñones, cómo se forman y por qué se forman estas piedras. Para iniciar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué son las piedras en los riñones? Se define como piedras en los riñones, son estructuras compuestas de diferentes minerales que sobresaturan la orina y forman una estructura sólida. Prácticamente una piedra es lo que es casi similar a lo que nosotros observamos en las calles, ¿no? Son similares, ¿no? Y puede estar compuestos por diferentes tipos de materiales o de sustancias. Entre ellos está el oxalato de calcio, que es de lo más común, es decir, hasta 7 piedras, digamos, que se analizan, están conformadas por este tipo de material. Ácido úrico, fosfato amónico magnésico, que es lo que se conoce como estruvita, fosfato de calcio, apatita, brucita y cistina, que las formas, como podemos observar en la imagen, de la litis urinaria pueden variar dependiendo de, pues, prácticamente en el sitio en el que se forma la piedra, pero también del material del que esté compuesto la piedra, y se ven más o menos como pueden observar aquí en las imágenes. Pues bueno, la litis urinaria como enfermedad se define como la formación de piedras en los riñones, en algún lugar del tracto urinario. El tracto urinario, como pueden observar en la imagen de la derecha, se conforma de lo siguiente. Están los riñones, están los ureteros, que son como unos tubitos que comunican al riñón, que es el que va a formar la orina, con la vejiga, que es donde se va a almacenar la orina, para posteriormente salir por la uretra, que es pues prácticamente cuando nosotros vamos al baño. Cuando la vejiga, perdón, se llena de orina,
es cuando nos da la sensación pues, de que tenemos que ir al baño y pues lo sacamos a través de la uretra. La litiasis urinaria también la van a escuchar como cálculos renales. Cálculos también significa piedras, litos también significa piedras, y la pueden escuchar de diferentes tipos digamos, de definiciones, o sea, sin embargo, sin embargo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y las piedras en los riñones pueden estar a nivel del riñón, pueden estar a nivel de la vejiga, pueden estar a nivel de los ureteros, a nivel de la uretra, o incluso pueden estar en varias partes a la vez, dependiendo digamos, de la severidad en la que nosotros podamos tener esta enfermedad. En cuanto a la prevalencia, o sea, ¿cuánta gente tiene piedras en los riñones? A nivel mundial se dice que entre 1.7 y 14.8% de la población tiene piedras, es decir, entre una persona hasta 14 personas más o menos a nivel mundial. En México, un informe que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1984 menciona que 2.4 por cada 10.000 habitantes, tiene derechohabientes del IMSS, tiene piedras. Un estudio más reciente hecho en el Hospital Regional de Alta Especialidad refiere que 4.3 por cada 1.000 hospitalizaciones son por litiasis urinaria. En Yucatán, un informe realizado, en el informe realizado en el 84 que les comenté del IMSS en México, en ese momento refirió que los estados de Yucatán, Puebla y Quintana Roo eran los estados que tienen mayor prevalencia de piedras en los riñones, y en Yucatán mencionaban que era de 5.8 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en 2002 se hizo un estudio epidemiológico aquí en Yucatán, en diferentes zonas del estado, para conocer cuánta gente tenía piedras, y el 5.5% de la población de Yucatán la tiene, es decir, es 200 veces superior a lo reportado en el 84. Y en cuanto a las hospitalizaciones, el estudio realizado por investigadores del Hospital Regional de Alta Especialidad menciona que 12.5 por cada 1.000 habitantes están hospitalizados en Yucatán a consecuencia de las piedras. Esto es 3 veces superior a lo reportado a nivel nacional. Esto hace un importante problema de salud pública en el estado, este problema de la litiasis urinaria. ¿Y cómo se forman las piedras? Las piedras se forman hay diferentes, digamos, explicaciones para que, de las cuales se pueden hablar para la formación de las piedras. La que se ha estudiado un poquito más es esta, que podemos ver en la pantalla, en donde factores de riesgo como promotores o inhibidores, es decir, la orina debe tener un equilibrio en cuanto a, pues, a la parte de las sustancias que lo conforman. Existen unos promotores de la formación de las piedras, entre ellos el más común están los oxalatos urinarios, vamos a hablar un poquito más adelante de qué son, y existen otros que se llaman inhibidores. Entre estos inhibidores está el más frecuente, es el citrato, también está el magnesio, que tienen que estar en equilibrio. Algunas alteraciones en el pH urinario, un pH urinario muy ácido, es lo que le llamamos cuando nos miden en el examen general de orina, este parámetro se llama pH urinario, está debajo de 5.5, es un factor de riesgo para la formación de las piedras. Y al contrario, cuando está muy arriba, está arriba de 6, también podría ser un factor de riesgo para la formación de las piedras. Y también tener un bajo volumen urinario, es decir, orinar menos de 1 litro de pipí prácticamente al día. Esto también es un factor de riesgo para la formación de piedras. Y si tenemos todo esto, o sea, tenemos menos cantidad de inhibidores de la formación de las piedras, más cantidad de promotores, el pH de nuestra orina está alterada y además estamos orinando muy poco, entonces eso pudiera ser mayor riesgo de la formación de estas piedras. Esto puede ocasionar consecuencias biológicas que, explicado de alguna forma, nos hablan de que primero hay una sobresaturación en la orina, luego se van a ir uniendo estas partículas a través de lo que se conoce como una nucleación. Una vez que ya estén unidas, va a empezar a crecer el cristal y de ahí se va a agregar y aglomerar en un cristal, que es lo que vamos a conocer como los cálculos renales. Y siguiendo con el tema de cómo se forman, estas sustancias se van a concentrar y cantidades excesivas, una vez que se vayan acumulando, van a formar algo que se llama arenilla. Nosotros podemos observar aquí en la imagen cómo aquí está el riñón, está esta parte del riñón, que es la pelvis renal, en donde estas partículas pudieran empezar a aglomerarse y formar en algún momento, esto que están viendo aquí en la flechita, la piedra. El exceso de arenilla, como les había comentado, se puede ir uniendo y esta unión va a ocasionar
que se forme una piedra, que es lo que podemos observar aquí en la imagen. Y esta piedra se puede ir formando en diferentes zonas del riñón, como podemos observar también aquí en la imagen. Y bueno, les voy a presentar ahorita un video de cómo se puede dar este proceso de formación de las piedras en los riñones. Como les había comentado, los riñones pueden producir piedras de diferentes tipos de materiales, entre ellos está el oxalato de calcio, está el fosfato de calcio, está la estruvita, está también el ácido úrico y la cistina. En este video se enfoca en explicar cómo se produce el proceso de formación de oxalato de calcio. A nivel de la orina, imagínense que la orina, va a haber una interacción entre partículas de calcio, que son estas bolitas azules, y partículas de oxalato que se van a ir uniendo. Esta unión es el primer estadio, que se llama nucleación. Este proceso de nucleación va a formar como si fuera un nido. Este nido puede ser de un mismo material, a eso se le llama nucleación homogénea, o puede ser de materiales diferentes. Materiales diferentes puede ser que yo tenga una piedra que pudiera ser de ácido úrico, pero también ahí tengo algunos componentes de oxalato de calcio. A eso se le llama nucleación heterogénea. Este proceso se da a nivel de los riñones, en las células de los riñones que se llaman nefronas, que son las partes más pequeñas de los riñones, específicamente en algo que se llama papila renal. Luego sigue el proceso de crecimiento en donde se van a ir aglomerando, y esta aglomeración va a dar lugar a la tercera fase, que es la fase de la agregación. Este proceso de agregación va a hacer que en algún momento se retenga esta piedra en alguna parte de la vía urinaria, y esta retención va a ocasionar que siga creciendo este cristal, ya sea que se salga por la vía urinaria o bien que este cristal se atore, porque como lo pueden ver tiene bordes irregulares, se va a anclar en alguna zona a través del tejido del riñón, y esto va a hacer que obstruya, o bien pueda ir bajando, y hay zonas un poco más estrechas, como las que podemos ver en la pantalla, que pudiera ser que en estos sitios queden atorados estas piedritas. Y en el proceso de que van bajando estas piedras, van rasgando lo que viene siendo los ureteros, y esto va a ocasionar lo que conocemos como los síntomas, ¿no? A veces podemos estar orinando sangre porque se puede rasgar estos ureteros, y esto va a ocasionar que la persona empiece a orinar sangre. También va a ocasionar dolor, y entre otros de los síntomas que les voy a comentar un poquito más adelante. Pues a grandes rasgos, esa es una de las formas en cómo se da el proceso de formación de las piedras. Y bueno, ¿qué es lo que hace que se formen las piedras? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Existen diferentes tipos de factores de riesgo. A lo largo de esta serie de webinars vamos a estar hablando específicamente de algunos de ellos, pero de manera general les comento que la edad, a mayor edad, incrementa el riesgo de la formación de piedras. En el caso del sexo, se habla de que los hombres tienen mayor riesgo de formación de piedras. Sin embargo, en Yucatán, el estudio que les había comentado refiere que esta diferencia pudiera incluso perderse. Es decir, a los yucatecos nos da a los hombres y mujeres por igual. Algunas alteraciones metabólicas. Estas alteraciones metabólicas nos pueden llevar a que la orina, como les había comentado anteriormente, tenga citratos bajos, menos promotores de la liquidez urinaria y mayores, menos inhibidores de la liquidez urinaria y mayores promotores. Antecedentes heredofamiliares. Si nosotros tenemos familia con piedras en los riñones, entonces es posible que nosotros, que tengamos algún tipo de alteración genética que pudiera estar haciendo que formemos las piedras. Y si nosotros somos los primeros en tener piedras en la familia, entonces nuestra generación, nuestros hijos, nietos, etcétera, pudieran también tener este riesgo de la formación de las piedras. El clima, sabemos que aquí en Yucatán es un clima muy caluroso. También el clima es un factor de riesgo para la formación de piedras. Por lo tanto, es importante mantenerse hidratados. De este tema también vamos a platicar en otro momento en la serie de webinars. El exceso de peso también incrementa el riesgo de la formación de piedras. Las personas con exceso de peso se ha estudiado que tienen menor pH urinario, y como les había comentado anteriormente, un pH urinario muy bajo pudiera igual ocasionar la formación de las piedras. La hipertensión arterial, las personas que tienen hipertensión tienen mayor riesgo de que empiecen a orinar un poquito más de calcio, y si hay más calcio en la orina, eso también incrementa el riesgo de la formación de las piedras. La diabetes, a través de diferentes
a diferentes causas, entre ellas es que también el pH urinario de las personas que viven con diabetes es un poquito más bajo, entonces eso también es un factor de riesgo. Y la alimentación, de la cual vamos a profundizar en el siguiente viernes, en el siguiente webinar, también forma parte de los factores de riesgo. Y bueno, si podríamos clasificar los factores de riesgo entre modificables y no modificables, los no modificables como son la genética, el sexo, la edad, el clima de la región, pues no los podemos modificar. Sin embargo, podemos modificar algunos factores como son la dureza del agua a través de ciertos procesos, como por ejemplo, idealmente en el caso del agua sería cocinar con agua purificada, pero sabemos que pues, es muy caro hacer este proceso. Entonces lo que se sugiere cuando nosotros cocinamos algún caldo o algo con el agua potable, lo que tendríamos que hacer es esa agua potable, tal vez un día previo o unas horas antes de cocinar, es hervir esa agua, dejar que se enfríe, y posterior a que se enfríe podemos colarlo, y ya ven que se quita pues, el sarro, y utilizar esa agua para poder cocinar nuestros alimentos. Para beber agua, idealmente sería el consumo de agua purificada de alguna marca conocida. Y de este tema específicamente también vamos a hablar en otro momento. Algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, mientras estén controladas, también pueden ayudar a disminuir el riesgo de la formación de piedras. Los fármacos, algunos antibióticos y fármacos como por ejemplo el ibuprofeno, la ciprofloxacino, y fármacos para personas que tienen epilepsia pudieran también formar tener este riesgo para la formación de las piedras, y es por eso que es muy importante no automedicarse y también seguir las indicaciones de su médico en cuanto a la forma en cómo la dosis y la frecuencia en el consumo de estos fármacos, porque pues los médicos toman en cuenta esta parte de los antecedentes de la persona para poder hacer la prescripción de estos. La alimentación también es modificable. A través de modificaciones en la alimentación podemos modificar la composición de la orina, y esto puede ayudarnos también a que no se nos formen estas piedras o que ya no sigan creciendo. La menor ingesta de agua, incrementar el consumo de agua, controlar nuestro peso también es importante para que disminuya este riesgo, y en el caso de las infecciones urinarias es importante no dejarlas pasar y acudir con su médico para que se les dé el tratamiento pertinente, porque también son un factor para la formación de las piedras. Y bueno, hablamos de algunos factores reportados en Yucatán. La dureza del agua, como les había comentado, se ha reportado que en Yucatán tenemos una dureza del agua pues, bastante importante, entre 360 a 1.321 partes por millón, y lo que se ha recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que el límite debería de ser 200 partes por millón, y la norma oficial 127, que habla sobre consumo de agua, la calidad de agua para consumo humano, menciona que el límite tolerable es de 500 partes por millón. Por eso es importante si nosotros vamos a cocinar con agua potable, pues hacer este proceso para disminuir un poquito esta dureza y disminuyamos el riesgo de la formación de las piedras, sobre todo si tenemos la enfermedad. En aspectos genéticos, existen algunos marcadores genéticos, algunos genes que se han estudiado en población aquí en Yucatán, que son estos dos que ustedes pueden observar aquí en la pantalla, que tienen nombres raros, que es el SLC13A2 y el ZNF365, que uno se ha relacionado con la presencia de cálculos renales y el otro se ha relacionado con la presencia de citratos urinarios bajos, que ahorita les voy a comentar qué es el citrato. Entonces, el tener estos antecedentes, el ser yucatecos, de mamás y papás yucatecas, y si estamos formando piedras de forma recurrente, es posible también que tengamos la presencia de estos genes. Y bueno, como les comentaba, existen alteraciones metabólicas que se han reportado en el estado, como son la hipocitraturia y la hiperoxaluria. Les comento brevemente, como les había comentado, existen inhibidores y promotores de las piedras. Entre los inhibidores que se han estudiado aquí en el estado están los citratos. ¿Qué es lo que hacen los citratos? Imaginémonos que estos circulitos grises son prácticamente está aglomerado o esta arenilla, digamos.
En el caso de los citratos, lo que van a hacer es que no se unan estas partículas para la formación de las piedras. En el caso de los oxalatos, hacen el efecto contrario. Estos son promotores. Lo que van a hacer es que se unan estas partículas para que se formen estas piedras. En Yucatán se ha estudiado que de cada 10 personas que tienen piedras, 6 podrían tener o tienen, los citratos bajos, y al menos 4 de ellas o hasta 5 de ellas pudieran tener los oxalatos muy elevados. Y estas dos se pueden controlar a través dependiendo de la cantidad o de cuánto tengan de citratos bajos o oxalatos altos, se pueden controlar a través de la alimentación. Y como les comentaba, la orina tiene una composición, como la pueden ver en la pantalla, una composición específica, tiene agua, tiene urea, en su mayor componente, que es el 96%, es agua, tiene urea, ácido úrico, creatinina, amonio, sodio, potasio, cloro, tiene oxalatos y también tiene citrato. Y cuando hay desbalance en estos es cuando se da el proceso de la formación de estas piedras. Y bueno, entre los factores de la alimentación, que brevemente les comentaré, sin embargo, esto lo vamos a ahondar un poquito más en profundidad en la siguiente sesión, una ingesta elevada de sal pudiera ocasionar que una persona tenga piedras en los riñones. Lo que va a hacer la sal es que va a incrementar que la persona empiece a orinar un poquito más de calcio. El consumo elevado de carnes rojas, igual porque incrementa el ácido úrico, también es un factor de riesgo. El consumo de bebidas alcohólicas también, y es un factor de riesgo. El consumo de refrescos embotellados, sobre todo los de color negro, son un factor de riesgo porque tienen mucho ácido fosfórico. Una baja ingesta de agua, una baja ingesta de alimentos que tienen citratos. ¿Cuáles son estos alimentos? Los que tienen un montón son las naranjas, los limones y la lima, que son, pues prácticamente son de la región. Una baja ingesta de alimentos que tienen potasio, como puede ser la guayaba, el plátano, el tomate, y también una baja ingesta de calcio. Por mucho tiempo se nos había dicho que si una persona tenía piedras, entonces había que restringir el consumo de calcio, de que no coma absolutamente nada que tenga calcio. Sin embargo, lo que se ha estudiado es que produce el efecto contrario. Cuando una persona no consume calcio, lo que va a hacer el cuerpo es sacar calcio de algún lado para poder mantener pues su equilibrio natural, ¿no? Y generalmente lo va a sacar de los huesos y esto va a hacer que la persona siga orinando más calcio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, la persona tiene que consumir una cantidad de calcio, pero según sus requerimientos para la edad. Es decir, tampoco consumir calcio en exceso, pero no restringir el calcio. ¿Cuánto es más o menos? De manera muy general, sin embargo, es importante que acudan a su nutriólogo para que les den una indicación más específica de acuerdo a su edad y sexo. Es más o menos una tacita de leche, que son como 250 mililitros de leche, una porción de queso, que son unos 40 gramos, de queso, y yogur, que es como 3/4 de taza más o menos, que con eso tienen para cubrir la ingesta de calcio de un día, de manera regular. Sin embargo, es importante pues, para que les den una indicación un poquito más específica, que acudan con su profesional de la salud. Y bueno, ¿qué otros factores? Recientemente se ha estudiado que lo que se conocía como flora intestinal, que ahora se llama microbiota intestinal, pudiera estar relacionado con la formación de estas piedras. ¿Qué es la microbiota intestinal? Como saben, en los intestinos existen diferentes microorganismos. Esos microorganismos por mucho tiempo se había creído que eran microorganismos que nos podían ocasionar algún tipo de enfermedad. Sin embargo, se sabe ahora que tienen un papel fundamental para que nosotros podamos tener una adecuada salud. La microbiota intestinal pudiera estar alterada o se puede alterar a través de la alimentación. Cuando no tenemos una alimentación saludable, podemos modificar el tipo de microorganismos que hay en nuestros intestinos y la cantidad de estos microorganismos. También el exceso de peso pudiera ocasionar esta modificación. Y esta modificación lo que va a ocasionar es algo que se llama disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Va a haber un cambio en el número y tipo de microorganismos que hay en los intestinos. Y esta disbiosis lo que va a hacer es que va a ocasionar diferentes problemas a nivel intestinal. ¿Cuáles son estos problemas? Primero, va a ocasionar que nuestros intestinos normalmente están formados por células y estas células están unidas unas con otras. Y lo que va a ocasionar esta disbiosis es que van a estar un poquito más separadas. Y si esto sucede, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a haber más permeabilidad, se va a cruzar ciertas sustancias con más facilidad y esto va a ocasionar
inflamación, va a ocasionar mayor generación de toxinas y también se ha visto que esta disbiosis o este desbalance en estas bacterias lo que va a ocasionar es que están relacionadas, perdón, con algunos moduladores o es decir, con algunos transportadores de promotores e inhibidores de la formación de las piedras, entre ellos están los citratos y los oxalatos. Es decir, las mismas bacterias pueden como decidir cómo podrían estar decidiendo qué tanto vamos a absorber de citratos y de oxalatos y qué tanto lo vamos a estar eliminando en la vía renal. Entonces, esto se ha estudiado que la microbiota intestinal, o sea, las bacterias de las personas que tienen piedras son diferentes a las personas que no tienen piedras en los riñones y esto pudiera estar haciendo que nosotros podamos tener mayor riesgo de la formación de estos litos y con ello pues tener la enfermedad. Bueno, ¿cómo saber que tengo piedras? Está el cuadro clínico, hay un número de personas que puede tener síntomas y otras no, que son los menos, los que tienen alrededor del 7%, del 4 y 7% de las personas que tienen piedras no lo saben, digamos, hasta que por algún ultrasonido o de alguna manera se enteran, pero pues realmente nunca tuvieron síntomas. Y este cuadro sintomático va a depender del tamaño, de la ubicación de la piedra, como habíamos visto, y va a haber dolor, entre otros síntomas que ahorita les voy a mostrar, a nivel de la parte posterior, a nivel de la espalda en la parte posterior o a nivel de la ingle, por ejemplo, como les había comentado. Este tipo de síntomas son un dolor agudo y punzante en la parte baja de la espalda, que se puede sentir más en el costado, la cadera, la ingle o los genitales. Este dolor no se quita ni mejora con el reposo. O sea, nos acostamos, no es como un dolor, no es una lumbalgia. O sea, dolor de espalda en donde me acuesto y pues se me quita el dolor. El dolor por las piedras no se quita con el reposo porque es posible que la piedra esté bajando a través de estos conductos que les había comentado y está como raspando y esto está ocasionando ese dolor. Ardor y dolor al orinar, por lo mismo, recordando que pues, la orina es un desecho y también si hay una herida por allá, va a ocasionar este proceso de ardor. Los cálculos en la vejiga, los que están ya un poquito más aquí en la zona baja, van a ocasionar dolor en la parte baja del abdomen. Va a haber una necesidad urgente de orinar. Si nosotros tenemos en la vejiga, por ejemplo, una piedrita que está ahí flotando, va a ir irritando, digamos, de alguna manera estas paredes de la vejiga y esto va a ocasionar mayor necesidad de orinar. Una micción excesiva durante la noche por la misma, o sea, vamos a ir a orinar y a veces podemos orinar un montón, a veces puede ser que solo tengamos la sensación pero no orinemos nada. La expulsión de arenilla o piedras es uno de los síntomas más comunes. Después de orinar podemos ver la taza que ya tiene estas partículas. Sangre en la orina, por lo mismo que les comentaba de este desgarro que pudiera haber a nivel de los ureteros. Y mal olor en la orina si se tiene infección o ya esta piedra ha estado ahí como acumulada y pues ya se produce este proceso de infección. Y en algunas ocasiones a la gente le ocasiona por el mismo dolor que es demasiado fuerte, náuseas y vómitos. Calentura, escalofríos o incluso sudoración. Y en este caso, pues sí sería muy recomendable que acudan a su médico. Y hay personas que, como les comentaba, no tienen síntomas, sin embargo, es importante que nos hagamos estudios de manera muy frecuente, como en este caso, por ejemplo, al menos una vez al año, hacernos un ultrasonido renal y de vías urinarias para poder conocer si tenemos o no tenemos piedras, sobre todo si hay antecedente en la familia. ¿Y cuáles son las pruebas que me debo hacer para prevenir o controlar estas piedras? Existen pruebas en sangre, como puede ser una química sanguínea, para conocer cómo está funcionando el riñón, un examen general de orina para ver si no tenemos sangre en la orina o no tenemos algunos datos sugerentes de infección urinaria o no estamos orinando partículas como arenilla. Existen pruebas especiales, ya generalmente esto es ya cuando la persona ya tiene las piedras, que se llaman pruebas metabólicas urinarias, que es en una recolección de orina de 24 horas. Entre estas pruebas está que se les miden los promotores e inhibidores de las piedras, entre ellas están los citratos y oxalatos urinarios, y para fines de investigación ahora también se puede medir la microbiota intestinal. Estudios de gabinete como rayos X, ultrasonidos, tomografía, esto pues, evidentemente indicado por su médico, les indicaría en este caso la prueba que se considera pertinente de acuerdo a la sintomatología que se tiene.
Y bueno, es importante tratarse las piedras porque existen diferentes complicaciones de ellas, entre ellas las infecciones urinarias, la hidronefrosis, los abscesos, incluso se pueden perder los riñones y pueden llegar incluso a insuficiencia renal. La insuficiencia renal es la segunda causa la litiasis urinaria es la segunda causa de insuficiencia renal en el estado. Además de que de cada 10 personas que les quitan el riñón, al menos 6 de ellas son a consecuencia de las piedras en los riñones, pues por eso es importante tratar y prevenir esta enfermedad. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo, por ejemplo, si hay una obstrucción, si el riñón está aquí, la piedrita está aquí atorada, pues va a haber una distensión o sea, va a formar así como un globito, porque al final, recordando que, pues, el riñón es un órgano y es como carne, ¿no? Entonces se va a acumular la orina, porque el riñón va a seguir funcionando, va a seguir produciendo orina, y esto va a ocasionar que pues se llene, y eso va a ocasionar lo que se llama hidronefrosis, y la hidronefrosis pudiera provocar infección urinaria y a largo plazo insuficiencia renal, incluso que el paciente pueda perder el riñón. Y bueno, aprovecho comentarles que en el Hospital Regional de Alta Especialidad estamos haciendo un proyecto de investigación para pacientes en donde se incluyen pacientes que tienen piedras en los riñones o han tenido piedras de manera recurrente, en donde les estamos haciendo estudios, entre ellos son los estudios que les acabo de mencionar, estudios de sangre, estudios en orina, y les estamos midiendo también la microbiota intestinal. Esto para poder conocer cómo está la microbiota intestinal en los pacientes que tienen piedras de aquí de Yucatán, o sea, los que viven en Yucatán. No necesariamente tienen que ser de Yucatán, siempre y cuando vivan en el estado. Esto porque para poder identificar cuáles son estos microorganismos y conocer si a través de una intervención en su alimentación podemos hacer esta modificación en estos microorganismos que pudiera beneficiarlos en cuanto al control de esta enfermedad de piedras en los riñones. Esta invitación es para personas que vivan en Mérida, pero también para personas que no vivan en Mérida. Aquí les estoy mostrando un código QR en donde, si están interesados, pueden ustedes llenar es un formatito, y del hospital los vamos a comunicar para poder explicarles cuál es este estudio, qué es lo que se tiene que hacer para poder participar, y también están los números de teléfono por si prefieren mandarnos un WhatsApp o hacer una llamada. Están invitadas personas que tengan edad entre 18 y 60 años, que vivan que vivan en Mérida, o incluso pueden vivir en otro lugar del estado, que tengan piedras, que tengan exceso de peso, que no tengan diabetes, que no tengan diagnóstico de insuficiencia renal crónica, que no estén consumiendo antibióticos en el último mes, o probióticos, prebióticos, que es esto del sinoverase, enterogermina, etcétera, que no estén consumiendo suplementos, que no estén embarazadas o que sean atletas de alto rendimiento. O sea, se les hace una evaluación de las que ya habíamos comentado, además de que se les hace un análisis de su composición corporal, si son de aquí de Yucatán, se les pueden medir algunos genes candidatos para ver si tienen este riesgo, y se les da una atención en nutrición de acuerdo a sus necesidades, para poderlos apoyar, para poder disminuir el riesgo de que se les vuelva a formar la piedra, o bien que esta piedra no siga creciendo. Y bueno, este es un estudio que estamos haciendo en el Hospital de Alta Especialidad, en el que se integra el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Departamento de Fisiología de la Nutrición, el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Modelo. Y bueno, los invitamos a la siguiente sesión, que va a ser, que vamos a estar platicando acerca de la alimentación, acerca de cómo la alimentación puede ayudar a prevenir las piedras en los riñones. Y bueno, agradezco muchísimo su tiempo y su atención, y les dejo nuestros datos de contacto, que son números de teléfono, el correo electrónico, que es investigacion.litiasisyucatan@gmail.com. Y pues o nos pueden ir a visitar al Hospital Regional de Especialidad en la unidad de investigación en el segundo piso. Excelente, maestra Delia. No, muchísimas gracias. Yo creo que toda esta información es sumamente importante, ¿no? De repente también hay muchos mitos alrededor, ¿no? Del tema de la formación de piedras, o de por qué se da, o de por qué yo sí tengo o yo no tengo, o si en mi familia hay, si eso me pone en riesgo o no me pone en riesgo, o si aunque en mi familia haya,
pues yo ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ya no tiene caso que yo tenga cuidados ni en mi alimentación, ni en mi peso, ni en lo que tomo, ni en nada, porque pues de todas maneras en mi familia hay, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante, ¿no? Aclararle a la gente, ¿no? Transmitir toda esta información de que, bueno, como tú nos presentaste, hay factores de riesgo que efectivamente no podremos modificar, ¿no? Entre la edad, el sexo, la familia, ¿no? Pero pues hay otros que sí podemos modificar y que pueden ayudarnos, si no a que no presentemos el problema, pues a lo mejor a retrasar un poco, ¿no? El tema de la aparición y sobre todo que no se complique, ¿no? Entonces, yo creo que esto siempre será muy importante. Me encantaría que regreses la diapositiva donde está la invitación a participar. Yo creo que eso es algo que también es exactamente súper importante, ¿no? Invitar a la gente a participar en estos proyectos. A mí me da mucho gusto que tengamos este tipo de investigación también en el estado, ¿no? Generalmente estas investigaciones se hacen o en el centro del país, ¿no? O en el extranjero o en lugares donde, bueno, de alguna manera, pues para nosotros como yucatecos, pues a lo mejor sería un poquito difícil participar, pero lo más importante para quienes al final del día toman decisiones, ¿no? O pueden cambiar la manera en la que están tratando la enfermedad. Estos estudios son muy valiosos porque van a ser hechos en población yucateca. Entonces, eso es algo bien importante de fomentarlo, de que participemos, ¿no? Como yucatecos, sobre todo si hemos tenido o actualmente estamos teniendo problemas en los riñones, yo creo que vale la pena mucho participar, pues porque de alguna manera con esto también fomentamos la investigación que se hace en nuestro estado y podremos tener mejores tratamientos, mejores alternativas, porque serán diseñadas pues para población yucateca, ¿no? Que eso es algo que valoramos mucho y que pues por supuesto por eso indudablemente le damos el foro a cualquier grupo de investigación que esté trabajando con población yucateca, pues que eso es algo que tenemos que fomentar. Así que ojalá que se animen a participar. Esta presentación también, si alguien la quiere, sobre todo esta lámina donde está el tema del QR para el estudio, con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar a través de la dirección del correo electrónico y les hacemos llegar el QR, o si la maestra Delia, si tienes algún, o este flyer, si nos lo puedes hacer llegar ahí por WhatsApp Claro. o por correo, para que nosotros podamos también publicarlo en las redes sociales de la Secretaría de Salud, pues para que de alguna manera la gente pueda tener mayor acceso, ¿no? Así que pues un tema sumamente interesante. Nos quedamos ahora sí que con ganas de más para los siguientes webinars, que está atentísima la invitación para el siguiente webinar que tendremos, que pues por supuesto será de mucha utilidad y de ahí también haremos el recordatorio de esta participación y de esta investigación. Entonces, aquí te voy a compartir algunos comentarios que nos están llegando a través del Facebook. Delia, si me lo permites. Claro que sí. Nos comenta Emily Díaz, dice un tema que aún sigue siendo de importancia a nivel poblacional y saludos desde el DIF de Tecó, Yucatán. Muchísimas gracias, saludos al DIF. Excelente presentación, muy buena iniciativa del proyecto. La maestra Mariela Aguayo, muchas gracias Mariel por estar pendiente y por estarnos viendo. Mira, aquí nos pregunta Wilber Alfonso Náhuatl, nos dice, deseo participar en este proyecto, que si hay algún problema, si eres derechohabiente del IMSS o si no tiene absolutamente ningún problema. No, es para toda la población, independientemente del tipo de seguro que tenga. Excelente. Ahí está, ya queda la respuesta de que cualquier persona no está sujeto a ningún tipo de derechohabiencia, y eso es una muy buena pregunta porque, bueno, a veces relacionamos un poco qué es en el HRAE con que no hay que tener derechohabiencia, así que pues ahí está la respuesta de la maestra Delia. De todas maneras, pues en esta lámina que les estamos compartiendo está el QR, está los datos también del estudio, está en los teléfonos de WhatsApp también para contactos si alguien los necesita, y de todas maneras, con mucho gusto vamos a compartir este flyer también en nuestras páginas para que tengan ustedes acceso a la información, ¿no? Pues, maestra Delia, no sé si quieras cerrar esta participación de hoy con algún mensaje final. Pues muchísimas gracias, y pues la invitación es abierta. La litis urinaria es un problema de salud importante que implica mucho, afecta mucho la calidad de vida. El olor incluso puede ocasionar que la persona deje de trabajar o deje de pasar tiempo con la familia o jugar incluso con los niños, etcétera. Entonces, es un problema que estamos investigando para poder proponer tratamientos para estas personas, ¿no? Y pues los invitamos a participar y agradezco muchísimo
a la Secretaría de Salud por el espacio para poder invitar a las personas que pudieran estar interesadas y pues bueno, cualquier duda estamos pendientes a través de los números de teléfono o pues bueno, a través del correo electrónico o del QR. Nosotros nos contactamos en dado caso que ustedes pudieran llenar este formulario. Y muchísimas gracias, maestra Eliana, por el espacio. No, al contrario, bienvenida siempre, bienvenido todo lo que sea investigación, sobre todo lo platicábamos con la maestra Salia la vez pasada, mujeres investigadoras, bueno, pues nos da todavía mucho más gusto y yucatecas, pues todavía más, ¿no? Así que pues muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo en el siguiente webinar. También te pido, Delia, si me ayudas poniendo la siguiente diapo, Así, claro. donde estaba el flyer. Ahí está, perfecto. Entonces nos veremos en la siguiente sesión, el día 8 de julio, también a la misma hora, pero ahí el tema va a estar mucho más concentrado en si la alimentación puede ayudar a prevenir las piedras en los riñones. Así que pues va a estar esta también muy interesante, siempre a cargo de la maestra Delia, y pues nos estaremos viendo el próximo viernes. Pues muchísimas gracias, Delia, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Al contrario, y nos estaremos viendo el siguiente viernes. Que tengan todos un excelente fin de semana. Recuerden no bajar la guardia. El tema del COVID está todavía presente entre nosotros. Gracias a Dios, sin casos graves ni nada que lamentar. Gracias a Dios por el momento, ¿verdad? Pero pues hay una ola por ahí de contagios que, bueno, gracias a las vacunas, ¿no? Hemos podido ver que no hay la severidad, ¿no? Del tema hospitalario, pero pues definitivamente hay que seguir cuidándonos, uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, siempre que podamos es muy importante hacerlo. Así que pues muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Bien.